Más de Jalisco TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este 2025, con invitado de honor a Barcelona. Recuerden que pueden encontrar a Jalisco TV y Jalisco Radio en el stand M5, 6 y 7. Cuando ustedes lleguen por la entrada principal, caminan hacia la izquierda hasta el fondo. Aquí nos va a dar muchísimo gusto saludarlos y recibirlos. Y aquí nos da mucho gusto también recibir y saludar con una entrevista más en esta edición de la FIL. Es a Carlos Muñoz González desde Asturias, ahora aquí en Guadalajara, presentando una serie de 4 libros muy interesantes que seguramente nos van a abrir el panorama, vamos a aprender mucho de otras culturas, pero yo creo que también nos van a inspirar y nos van a dar muchas ganas de viajar. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, y es un honor estar en este hermoso país que es México, claro, y bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar un poquito pues de lo que es el viaje, ¿no? Que a muchos de nosotros nos encanta viajar de la manera que se pueda, a donde se pueda, cada quien a sus posibilidades, pero yo creo que siempre un viaje nos va a ilustrar, nos va a abrir la mente y sobre todo nos va a enseñar realidades distintas a las nuestras, ¿no? Que yo creo que eso enriquece mucho el pensamiento humano. Sí, por supuesto, pero más que nada yo creo que el viaje nos hace mejor personas a todos. Si algo aprendí viajando, pues yo creo que es este contacto, ¿no? Pues con las personas es lo que te llevas, porque al final los lugares, como decía mi abuela, ¿para qué viajas tanto si solo hay edificios? Y bueno, yo creo que lo que nos llevamos al final son esas amistades grandes que hacemos, que perduran en el tiempo, ¿no? Esas amistades que quedan y esos recuerdos que son de por vida, ¿no? Que te llevas, ¿no? Viajando sin GPS, que son 7 años de viajes por América, Asia, Oceanía, África y Europa, en 4 libros. Yo lo primero que te quisiera preguntar es si realizaste estos viajes pensando en llevarlos a un libro o eso surgió de manera genuina después de viajar. ¿Cómo fue? Muy buena pregunta. Eso, mira, yo no pensaba en el libro absolutamente nada y surgió de manera genuina pues que después del viaje, claro, yo llegaba después de esta envergadura, ¿no? De un viaje de estas características tan grandes. Y me decían, pero con las historias que tienes, ¿cómo no escribes un libro? Y la verdad es que yo nunca me había planteado ni siquiera ser escritor, ¿no? Yo creo que empecé a escribir y me costó mucho, fue como aprender a caminar. Fue un proceso arduo de mucho trabajo, de años, porque claro, recopilar historias atrás de 7 años de una vuelta al mundo, lugares, sensaciones. Sí es verdad que yo tenía algún apunte que otro, pues de aquella época viajábamos con las libretitas, los apuntes, no como ahora. Y sí que me valió, porque si no, tal vez no lo hubiera podido hecho. Pero no, en el momento de salir del viaje, yo salí por mí, no era para demostrar nada a nadie, no tenía redes, no tenía GPS, no tenía móvil, entonces era una cosa personal por amor al mundo, por amor a un sueño, ¿no? Entonces eso creció después, el hijito salió después de Tinta y Papel. Que ahora, pues para mi generación, probablemente algunos más jóvenes, pues es casi muy sencillo, ¿no? Como decimos acá, muy papita, que casi que nos lo dan peladito y en la boca, que es una expresión muy mexicana también. Cuando llegas a una ciudad que no conoces o a un país que no conoces, una herramienta, por ejemplo, como Google Maps, ¿no? Que casi nada más te falta que te agarre la manita y te lleve por donde es, ¿no? Que te dice cuántos metros caminar, dónde dar vuelta, que por colorcitos te dice a lo mejor qué metro tomar en cierta ciudad, cada cuándo pasa el metro, incluso cuánto cuesta. Pero bueno, aquí vemos la manera en la que se viajaba antes, ¿no? Que no era, obviamente no es imposible, a lo mejor ahorita dicen las generaciones, híjole, ¿cómo le hacían sin GPS? No, eso está imposible, ¿quién lo haría, no? Pero era diferente, completamente distinto y creo que pues tenía sus retos también. No, claro que tenía sus retos, porque de hecho yo me acuerdo que, por ejemplo, mi tía venía a verme una vez al año de viaje y ya en el tercer, cuarto año es que yo tengo una minusvalía, realmente a mí me costaba, ella lo veía y decía, pero yo no entiendo por qué va en tu contra. Es verdad que con una pierna mal, le estar dando vueltas, buscando con un papelito una dirección y preguntando, cuando decía yo es que no tiene sentido, porque es que realmente tú no estás bien de la pierna, tú quieres pasar esto, pero ya dije voy a terminarlo. Y ya que llevo 3 años, ¿no? Yo termino la vuelta al mundo así, lo quiero hacer así, pero lo que no pensé es que se iba a alargar muchos años, pero sí es verdad que me costó mucho sacrificio, había veces que arrastraba la pierna y yo decía, pero ¿por qué? Pero es increíble pues llegar a lugares que desconoces
y depender pues de factores humanos, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Mismamente yo sigo haciendo hoy lo mismo, que paro en la calle a alguien y se asusta como este que me va a pedir por lo mío. El otro día al llegar a la fila ya preguntaba, uy, este con una muleta, ¿qué viene a hacerme? Porque tengo la costumbre de preguntar a la gente todavía. Todavía no hay. Ay, pero ¿para qué preguntas? ¿Pero para qué preguntas? Tú eres tonto. No, bueno, me gusta preguntar y es una cosa muy bonita porque realmente en esos momentos te sientas, hijito, siéntate, toma un café, llegaba una aventura y ya estaba en la casa, ya hospedado, ya, ¿no? Cosas que no van a pasar ahora, ¿no? Porque echarías a correr a buscar el GPS y no vivirías ese momento de preguntas, de cuestiones en un pueblo, ya te invitan a la casa. Exacto. No, es que es así. Y nunca va a haber mejor anécdota de un viaje que eso, ¿no? Y un mejor guía turístico que alguien local. Y creo que el contacto humano, sobre todo cuando estás en un lugar que desconoces por completo, que las culturas son ajenas a ti, la manera de expresarse, siempre se va a agradecer ese contacto humano, ¿no? Y también quitamos el miedo, ¿no? Porque siempre estamos con el peligro, es cierto, pero yo creo que, mira, hay más buena gente que mala. Entonces eso hay que vivir y sentirlo y verlo para saberlo. Esto es lo que me pasó a mí, yo me quedé sorprendido de la buena gente que había en el mundo y realmente yendo consciente, como tienes que andar, tampoco es que tú te vayan a pasar unas anécdotas que siempre te van a atracar, generalmente no suele pasar. Quitas el miedo a viajar, quitas el miedo a lo desconocido y te enfrentas, ¿no? Te enfrentas a tus propios miedos. Es una aventura maravillosa viajar así. Es difícil, bueno, pero si tú pones el corazón y las ganas, tú puedes llegar a cualquier lugar del mundo, o sea, sin saber idiomas. Y sobre todo, creo que también nos ayuda, y lo vamos a ver en estos libros, desmitificar ciertas ideas de algunos países, de algunas ciudades, que es muy importante pues cuando lo vives en carne propia o cuando lo vives a través de alguien más, en este caso a través de los libros de Viajando sin GPS, creo que eso también es parte de viajar, ¿no? No, por supuesto. Los mitos pues se caen porque cuando tú ves el mundo desde tu punto de vista, ¿no? Desde el ojo de un viajero, no lo estás viendo desde un helicóptero de combate, estás viéndolo desde el pueblo. Entonces, sacamos lo mejor y lo peor del ser humano porque también hay guerras, hay conflictos, pero fíjate que sí, como te digo, que cuando tú descubres estas cosas, te sale el lado humano. Y bueno, pues sí que es muy bonito pues ver cosas que, por ejemplo, no me gusta hablar de países, ¿no? Porque yo soy un ciudadano del mundo, pero por ejemplo, tenemos costumbre de los 5 países que, por ejemplo, Estados Unidos toma de terroristas que no puedes pisar, que son Afganistán, Sudán, Birmania, 5 países que tienes que poner una cruz en el mapa porque son terroristas, bajo mi punto de vista, yo viéndolo, posiblemente algunos están encuadrados entre los países más hospitalarios del mundo. Y por ejemplo, Irán es uno de los países más hospitalarios del mundo, pero si tú tienes el concepto de que Irán es un país pues, de guerra nuclear, un país de conflicto, pero es que nos lo venden así cuando tú vas y encuentras la cultura persa, la hospitalidad persa, entonces ves una ciudad de Alejandro Magno, cerca de Afganistán, unas murallas, una historia, y ves que el pueblo ni siquiera hay turismo y te tratan, te abren las puertas de las casas y dices, pero ¿cómo yo podía pensar que en este país no podía pisarlo? No es así. No es así, hay países que de verdad están totalmente derrumbados por los medios informativos, por las televisiones, más que nada pues por las grandes potencias, y es que para nada son la realidad cuando tú vas allí a ver el pueblo. Que es como si vas a ver judíos o palestinos, qué tontería, vas a ir a Palestina, yo estuve, eso es maravilloso, y Israel es maravilloso, todos los pueblos son maravillosos, las guerras pues son cosas de allá, de más arriba, ¿no? Y no teníamos que dejar que pasase esto, pero somos nosotros los culpables de todo. Realmente hay sufrimiento, hay mucho dolor, pero también hay luz, también hay esperanza y el mundo es bonito, de verdad, y no hay que tener miedo a viajar, no hay que tener miedo a viajar. Y sobre todo también no hay que tener miedo a viajar solos, ¿no? Porque hay mucho esta idea de gente que no le tiene miedo a viajar solo o piensan que se van a ver raros. Sea solos o acompañados, un viaje siempre va a ser maravilloso, ¿no? Y esto es parte, digamos, de lo que te abrió los ojos, lo que te brindó otra realidad a la que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a ver en redes sociales, a ver en los medios, pero alguna experiencia que haya sido no tan gratificante, ya sea para ti o la realidad a la que te enfrentaste, que haya sido pues negativa, ¿no? Por supuesto, tengo más vidas que un gato, ¿no? Si dicen que los gatos tienen 7 vidas, pues yo creo que he gastado 3 o 4, estuve a veces a punto de morir ya.
Entonces me han salvado los beduinos en el desierto de una insolación. Estuve a 500 kilómetros de un hospital en una jaima, pues como una película, por unos beduinos que me recogieron y yo estaría muerto si no fuese por ellos. En Afganistán, mismamente yo entré en Afganistán, entonces, claro, estaba de viajero y estaba el país en conflicto y solo se me ocurrió a mí entrar en Afganistán. De hecho, quiero decir que uno no es más viajero por ir a buscar el miedo, o sea, por ir a buscar el peligro, no, para nada. Es que yo en aquel momento era inconsciente, era un viajero loco. No lo haría ahora. En aquel momento yo entré en Afganistán inconsciente por mi pasión de viajar y yo no quería saltar el país y fui por tierra, pues como todos, y me encontré realmente en un país en conflicto y el pueblo afgano me salvó también de los talibanes, me querían secuestrar. Entonces, mira lo que te voy a contar. Hay un código pastún, por ejemplo, que es entre los pastunes, son una etnia de Pakistán y afganos, que como es una etnia primitiva de más de 3.000 años, no tenían el sentido de la escritura, entonces el código era de la palabra, ¿no? Son pueblos que no tienen una relación cultural, que acceden como nosotros, muy primitivos, entonces era el código de la palabra. Actualmente mantienen ese código de honor, el código de Pastún, tienen un honor. Entonces, cuando tú ves una película americana de un comando que queda atrapado en una aldea, lo salvan, eso es verdad porque me pasó a mí. Si te vas a un pueblo afgano perdido que nunca han visto un occidental, no importa la religión, no importa dónde vengas, no importa el color de la raza, su código de honor es salvaguardar la vida de ese inquilino que llega a casa con su muerte, con su vida, porque tiene un código de honor, porque es su honor. Entonces, estas cosas suceden y no en las películas. Estas cosas suceden porque en una situación tan tensa como yo viajaba, yo me acuerdo que cuando pedía ayuda a cualquier persona tenían miedo de ayudarme, porque indudablemente no deberían ayudar a una persona europea porque podía ser secuestrado, pero lo hacían, con todo el honor lo hacían. Y estas cosas los viví en estas aldeas donde ni siquiera nunca había llegado pues un occidental, ¿no? Pues eso me tocó vivirlo a mí, sí. Ahora, esto iba a la siguiente pregunta, que creo que ya nos respondiste parte de ella, que era el contraste, ¿no? ¿Alguna experiencia que te haya puesto la piel de gallina del momento que viste, pues justo eso, ¿no? El lado más humano de las personas, de una cultura distinta a la tuya, donde se supone que no te deberían ayudar? También están esas experiencias, ¿no? Que te ponen la piel de gallina o que a lo mejor presencias en vivo, en carne y hueso, alguna tradición que desconocías y que te hace sentir algo que a lo mejor ni puedes explicar con palabras, ¿no? No, fíjate, es verdad, porque en estos libros puedes ver culturas que posiblemente que no los vais a leer en ningún otro libro. Primero porque hay que estar 7 años viajando, 7 años en el camino. Entonces es difícil que tú en redes sociales vas a encontrar lo que vas a encontrar en estos libros fuera de las rutas convencionales. Porque para llegar a estos lugares igual necesitas solamente un mes de una visa de China, pero no para ir a Hong Kong ni a Pekín, solamente para afrontar el Tíbet. Entonces ya se te escapa la visa de China solo para eso. Entonces realmente llegar a estos lugares tan lejanos y que donde no hay mucho medio, pues requiere esfuerzo, requiere trabajo y tiempo. Entonces te encuentras con unas culturas realmente increíbles, sobre todo sobre la muerte, porque mira, yo reflexiono tanto sobre la muerte, mi abuelito que estaba muerto, que estaba en el cielo, vino a mí muchas veces, experimenté que siempre me acompañaba y sin embargo yo casi que yo no voy al cementerio a verlo, y realmente en el viaje siempre estaba conmigo, era como mi ángel protector, porque hay muchas culturas que te aprenden pues a cómo vivir para afrontar la muerte, ¿no? Por ejemplo, yo presenté los entierros celestiales en el Tíbet, en Sichuan, y eso me ponía la piel de gallina porque yo vi cómo devoraban un cadáver humano los buitres. Delante mía, a 1 metro, se estaban comiendo un cadáver humano. Lo que para mí es algo que no puede, para ellos es una cosa natural porque realmente todos los animales se comen unos a otros. Qué más bonito que irnos al cielo, el alma en el karma y devolverlo a la tierra, ¿no? Y nosotros ahí nos enterramos 24 horas, nos comen todos los bichos, ¿ves? Al final nos comen igual. Claro. Es que te das cuenta. Y como esta cultura hay muchas más, por ejemplo en Indonesia. En Indonesia los Toraja son los cementerios, eso es como más esplendorosos del mundo. Las familias se arruinan en vida para la muerte. Hacen unas ceremonias que el gobierno llegó hasta prohibir, porque eran de semanas, comiendo, bebiendo, bailando, sacrifican búfalos. Entonces tienen que ir al Puya sacrificando pues una ceremonia. Y las familias, para reunir ese dinero, tardan incluso años.
años, pero es un honor. Esperan tener ese dinero para dar esa gran despedida. Incluso venden casas, terrenos. La despedida tiene que ser grandiosa para liberarse, ¿no?, de ese concepto. Y lo hacen como un festejo, como una ceremonia. Llegan invitados de todos los pueblos, como si estuvieses en una boda, en vez de... Entonces estas culturas desentierran a los muertos, los pasean. Bueno, algo que puede también en México como tienen ustedes, ¿no? Algo como tienen ustedes. Creo que ese es un verdadero choque cultural, ¿no? No ahora lo que vemos en redes sociales que dicen que el gran choque cultural cuando de este lado del mundo vamos a Europa y vemos que la tapa de la botella del agua queda pegada o el sentido de las calles en Londres, por ejemplo. O sea, esto es un verdadero choque cultural. Sí, por supuesto, ¿no? Porque también en Europa, si no has viajado mucho, cuando yo vi el mundo de Grecia el concepto era totalmente diferente, ¿no? Porque piensan que son el eje del mundo, el centro del mundo, y cuando yo voy a Asia veo esa inmensidad. Yo creo que, fíjate tú, que de las 10 economías del mundo más potentes, 8 o 7 son asiáticas. Entonces en Europa pensamos que somos... Y resulta que cuando ves esas grandiosidades que parecen continentes, o sea, llegas a China, eso es un continente, llegas a la India, un continente, hay ciudades tan sumamente avanzadas que dices tú, ¿dónde vivía yo? En un pueblo. Y realmente al llegar a Europa, yo me veía en el viaje por Europa, el concepto del europeo, ¿no? Bueno, Sudamérica, Asia, como pueblos primitivos, aquí estamos en el desarrollo. Bueno, eso desde el punto de vista de uno que está en casa viendo la tele, sí. De verdad hay que acercarse a otras realidades, no nada más a la nuestra, ¿no? Y a veces no hay que viajar hasta el otro lado del mundo para conocer otras realidades. En nuestro mismo contexto hay muchas realidades, ¿no? Y creo que eso nos enriquece, nos abre la perspectiva y nos abre los ojos como humanos, ¿no? Que también, algo que me llama mucho la atención, pues ahora estamos muy acostumbrados a hablar de viajes, a ver viajes, consejos de viajes, incluso series documentales hechas, digamos, por amateurs, por así decirlo, no por youtubers. Estamos saturadísimos, digo, no digo que sea algo malo, ¿no? Pero estamos saturados y todo mundo comparte sus viajes, todo mundo habla de viajes, como si tuviera el mejor consejo para viajar, como si tuviera como si fuera lo máximo, ¿no? O lo único. Pero tenerlo en un libro, pues es muy distinto, ¿no? Tener acceso a esta información de esta manera que ir a TikTok o a YouTube. No, claro, no tiene nada que ver. Por ejemplo, es que es otra cosa diferente, ¿no? El viajero es una persona que no tiene un billete de vuelta, ¿no? Es una persona que sale y es autosuficiente, entonces cuando sale, él no sabe ni dónde va a estar dentro de un año, ni de dónde, ni cuándo va a regresar. Incluso no eres viajero solo porque tengas que estar recorriendo países. Una persona que se va pues a estudiar, a luchar por la vida, también es un viajero. Mamá, me voy a estudiar piano a Francia porque es mi sueño, quiero ver la Torre Eiffel, y después ahí le salen mal las cosas, acaba en Italia, se enamora, él está viajando, él es un viajero igual. Eso es el verdadero viaje, la verdadera esencia, no tiene un billete de vuelta, está en el camino, ¿no? Entonces son conceptos diferentes y yo no aconsejaría nunca, si me preguntan a mí, como te venden en Instagram y esto, que todo es maravilloso, yo quiero dar la vuelta al mundo, vive viajando, monetiza, y digo, tú sabes lo que vas a hacer, dar la vuelta al mundo, tú estás preparado, porque tú, si no estás preparado, es lo que realmente amas y quieres hacer. Vas a vender el auto para viajar, vas a dejar a tus hermanos, a tu mamá para irte sin saber cuándo vas a volver. Ay, no, yo no voy a... ¿Cómo voy a dejar yo mi herramienta de trabajo, mi coche? Es que realmente tú no quieres ser un viajero. Entonces yo no voy a aconsejar a una persona que se dé una vuelta al mundo por las vicisitudes a las que te enfrentas, la soledad, las cosas que vas a ver durante años. Tienes que estar mentalmente preparado, porque si no, tú no vas a dar una vuelta al mundo. No es eso que tú ves en las redes, eso no es una vuelta, eso no es una vida de un viajero. Es una vida, eso está romantizado, es un Instagramer, o es un TikTok, o es un YouTuber. Es diferente, sí. Carlos, ya para concluir, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que a lo mejor tienen la intención de viajar, pero hay algo que los detiene o no se animan, y también para quienes no tengan la intención, ¿no? Para despertarles ese interés, porque yo creo que es el mejor consejo para alguien, ¿no? Viaja, o sea, tus posibilidades, no necesariamente hasta el otro lado del mundo, a lo mejor eso vendrá después, porque tampoco es imposible, pero tu mejor consejo para despertar ese, digamos, instinto, porque yo creo que hasta instintivo es, ¿no? De viajar. Sí, claro, pues lo que uno dice en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Vete a por tus sueños, vete a hacer lo que realmente te guste, lo que realmente quieras, pero que quites el miedo a lo desconocido, porque realmente hoy el mundo es tan fácil, está tan accesible a nosotros, que en una hora puedes estar en cualquier parte del mundo tomando un avión, en 24 horas estás en otra parte del planeta, ¿no?
Yo creo que, fíjate tú que el primer viaje que hace no sé cuántos años, cuando el avión empezaba a recorrer el mundo, tardabas 3 semanas en dar una vuelta al mundo en avión. Ese viaje no sé en qué año fue, no recuerdo, pero había leído un libro sobre esto y ahora en 24 horas puedes estar en Nueva Zelanda, en Australia. O sea, realmente quitas de miedo porque cada vez yo creo que está viajando más la gente, pero quitas de miedo y vete a hacerlo por tus sueños, lucha y por supuesto que sí, que te emprendas en la aventura, que es maravilloso, hombre. Yo creo que debe ser obligatorio después de la universidad, un año sabático, viajando. Y mientras van y buscan su vuelo, su pasaje de camión o checan su coche para ver si está en condiciones de irse a viajar, nosotros los queremos invitar a viajar por América, Asia, Oceanía, África y Europa en estos 4 libros, Viajando sin GPS, de Editorial Infinito, que está disponible aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o también que lo busquen en otros lugares, ¿no? Sí, este libro, fíjate tú, el lanzamiento fue muy exitoso en la Filbo, porque la Editorial Infinito es colombiana, entonces lanzamos en Colombia en la Filbo y fue todo un éxito porque se vendieron más sagas completas que los libros independientes. La gente compraba la saga completa, entonces sí que fue un éxito que ahora trasladamos aquí a México y que todos pueden leer y encontrarlo pues en las librerías nacionales de Colombia, en el Amazon, en el Buscalibre y por supuesto en la Editorial Infinito. Y tus redes sociales también para estar al pendiente de lo que vas a estar haciendo y de tus próximos viajes, porque los viajes no se acaban, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, ahora voy con más fuerza, pues que aunque ya soy más viejecito, pero yo estuve años pegado de las redes. Claro, yo acabé la vuelta al mundo hace 10 años y desconecté de las redes, pero ahora ya casi que es una necesidad volver porque te obliga a la sociedad casi de una manera que no voy a ser constante como es ahora, pero he abierto un nuevo blog, una nueva esencia, una nueva imagen en mi nueva página web y ahí pueden verlo todo, que es carlosmuñozgonzalez.com. Un gusto poder platicar contigo, muchas felicidades por este trabajo, invitados también a que se acerquen a Viajando sin GPS de Carlos Muñoz González, Editorial Infinito, y pues bienvenido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y te esperamos aquí en próximas ediciones. Muchas gracias a Jalisco TV por este espacio, por supuesto encantado de estar aquí siempre, todos los años, regresar y estar aquí charlando, ¿no? Muy bonito. Un gustazo y nosotros continuamos con más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los editores parece que juegan el papel del rigor, la seriedad y la disciplina cuando se habla de letras, pero en el homenaje al mérito editorial rompieron la etiqueta. La distinción fue entregada por primera vez a una asociación, la EULAC, que agrupa a más de 400 editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Trinidad Padilla López, destacó que este reconocimiento simboliza la importancia del trabajo colaborativo en la divulgación del saber. Con ello, la Feria Internacional del Libro rinde tributo a una trayectoria colectiva que durante casi 4 décadas ha unido a cientos de editoriales universitarias en torno a una misión compartida. Para la presidenta de la EULAC, Lía Castillo, el conocimiento no le pertenece a nadie, es de todos, y las universidades han apostado por ello, un trabajo que deberá continuar, considera la directora editorial de la Universidad de Guadalajara, Sairikar Mitastein. Durante estas últimas décadas nos hemos dedicado a profesionalizarnos. De manera disciplinada hemos organizado y asistido a múltiples foros y jornadas dirigidos a los editores universitarios. Las universidades son las guardianas del saber y reconocer su fuerza colectiva fue considerado con este homenaje como un impulso para continuar su trabajo de divulgación para el desarrollo social. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Patricia Peña, Jalisco Noticias. En el marco de Filpensamiento, el panel México 2030, Economía Global en Clave Femenina, reunió a voces influyentes que reflexionaron sobre el papel decisivo de las mujeres para el futuro económico del país y quienes ofrecieron perspectivas diversas para reconocer el liderazgo femenino como fuerza transformadora.
La académica y política Tatiana Cloutier subrayó la necesidad de fortalecer entornos que permitan mayor participación de mujeres en puestos de decisión. La gran pregunta es si yo como promotora de igualdades hago que ellas estén cumpliendo a través de mi obligación con la ley en términos de que las inscribo y les doy las mismas garantías que cualquier otra mujer tiene en el país. Con eso dejo y eso es como yo vislumbraría el 2030. La productora musical Victoria Kun destacó que la industria cultural es un motor económico en el que las mujeres deben ser protagonistas desde la organización y desde su trinchera comenzó a trabajar en ello. De hacer un taller de composición en Victoria Records de puras mujeres, para artistas mujeres, productoras mujeres, ahora sí, ningún hombre dentro del taller. Y es algo que ya estamos realizando ahorita en tiempo real, que va a pasar. La escritora Guadalupe Loaesa enfatizó que la cultura es un pilar del desarrollo nacional. Este tipo de manifestaciones como es la FIL no hace más que hacerlos crecer, volverlos más cultos, mejores lectores y más conscientes de nuestros derechos. Para la empresaria Liliana Melodesada, en México son necesarias estructuras económicas más incluyentes. Tener la absoluta libertad de sus jornadas de trabajo. Eso es importantísimo para las mujeres, porque tenemos hijos y estamos amarradas a cuidarlos y es nuestra responsabilidad. El panel concluyó con un llamado a integrar la visión femenina en la agenda de México rumbo a 2030. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Patricia Peña, Jalisco Noticias. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un espacio donde la voz femenina se escucha, en la que se minimizan las diferencias y se denuncian las desigualdades. En el panel, Más allá del techo de cristal, México después del 2024, donde el poder tiene voz de mujer, exponentes como Amalia García, Beatriz Paredes, destacadas políticas mexicanas, la gobernadora de Guanajuato, Livia García, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, hablaron de las batallas, injusticias, opiniones que han tenido que enfrentar tras su camino en la política. Necesitamos no solamente que llegue una mujer, en mi caso yo soy la primera gobernadora en la historia de Guanajuato. No requerimos que solamente sea la primera en llegar, sino que no sea la última que está ahí en ese ejercicio de gobierno. Sí, gobernamos distinto y eso es lo que hoy necesita nuestro país. Y de pronto en las fotos de gobernadoras y gobernadores me ha tocado escuchar que algunos dicen como que ya son muchas, ¿no? Y yo les digo, ¿muchas? Muchas cuando seamos 32 gobernando por 200 años consecutivos. Romper moldes y no encajar en ellos, el valioso mensaje que las políticas Beatriz Paredes y Amalia García compartieron. Si las mujeres en el poder no intentamos un sacudimiento de la sociedad, si no intentamos un terremoto en la base, por ejemplo, para evitar que haya violencia familiar, algo nos está pasando. No es lo mismo tener el poder que acomodarse al poder. Es en este tipo de eventos en donde podemos construir puntos de vista que nos lancen hacia adelante. El poder tiene que ser no para subordinar. El auditorio se mostró totalmente lleno. En su mayoría eran mujeres, jóvenes, profesionistas, escritoras, líderes de opinión, reporteras y servidoras que a cada situación compartida acentuaban con un sí, que también ellas vivieron algún momento de desigualdad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Karina Lomelí, Jalisco Noticias.